Feliz y bendecida noche, amadas y amados del Señor. Mil bendiciones para cada uno de ustedes. Tenemos en esta noche el gusto, el placer, la alegría y la felicidad de tener a nuestra hermana María Marmolejo, quien nos va a hablar acerca de tener fe en medio del proceso. Le pedimos a Dios, Padre Todopoderoso, que sea el Espíritu Santo hablando a través de ella y que cada uno de nosotros podamos poner en práctica la palabra de Dios, la maravillosa palabra de Dios que cada día oramos, y cada día leemos, porque la palabra de Dios realmente es nuestro alimento espiritual y todos los días tenemos que leer y estudiar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Adelante, hermana María. ¿Se oye? Que tenía el micrófono apagado. Sí, Ay, ay, bueno, bienvenida, feliz noche, sí Dios te me veo que me bendiga. veo por allá lejísimos, qué cosa. Bueno, ahí es que no pude conectarme en el computador. Quería hacerlo, pero no se pudo. A ver cómo hago aquí un momentito. Ay, a ver si por así, ¿no? Si se sostiene esto. Bueno, sí, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con una oración. Les invito a orar para entrar a la palabra. Padre Santo, gracias Señor, gracias. Te damos inmensas gracias, Padre amado, por este día, Señor, que está a punto de terminar, porque hemos podido hacer de hoy un nuevo día, Señor, nuevas cosas, Señor. Pudimos levantarnos, ir a nuestros trabajos, hacer nuestras tareas en casa, ver los niños, en fin, solucionar o estar también un poco, pues preocupado por los afanes de este día, Señor. Pero tú eres grande y maravilloso, que hoy nos has acompañado, Señor, y has dado ese placer de estar con nosotros, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, enfrente de ti, Padre Santo, para entregarte esta palabra que hemos preparado, Señor, en tu honor, Señor. Que seas tú, Señor, aquí dando fruto de esta semilla, Padre Santo, para que este mensaje, Señor, sea eh, fruto en nuestros corazones, Padre Santo, y sea llama viva, Padre Santo, que podamos entenderlo, Señor, y que se nos quede presente para poder hallar más el propósito que tenemos en nuestra vida hacia ti, Señor. Te lo pedimos de todo corazón, Padre amado, en el nombre del Señor. Amén y amén. Bueno, amados, sí, como decía ya, el título es Fieles en medio del proceso. Entonces, hoy quiero compartirles este título que vamos a estar desarrollando y a través de la vida del profeta mayor Jeremías. Entonces vamos a trabajar con este profeta. Acuérdense que en el Antiguo Testamento una de las herramientas se puede decir que Dios usó para poder llamar, en, en otras palabras, la atención, para poder enviar sus mensajes que el Señor quería para que su pueblo se volviera a Él, fue los profetas. Y Jeremías fue uno de los últimos profetas que él usó para poder mandar un mensaje contundente a este pueblo que estaba totalmente en desobediencia. Entonces, vemos hoy que vivimos en un mundo donde todo debe ser rápido, fácil y aprobado por los demás. Siempre estamos en continua búsqueda de la aprobación, aunque ustedes crean que no, todos de mayor a menor buscamos aprobación de los demás. Buscamos que nuestro jefe apruebe lo que hacemos, buscamos la aprobación también de nuestro esposo, de nuestras amistades en diferentes niveles, digámoslo así, pero todos andamos buscando la aprobación de los demás, pero en la vida real no siempre, no debe ser así. Hoy hay momentos donde hacer lo correcto duele, ¿sí? Donde hacer lo correcto tiene que haber una valentía,
donde hacer lo correcto te trae frustración, donde hacer lo correcto trae miedo, de acuerdo a las circunstancias en las que estemos. Entonces vamos a mirar que todo esto nos entra en procesos, ¿sí? O a veces también los llamamos desiertos, situaciones que el Señor nos pone a prueba, digámoslo entre comillas, prueba, porque si vemos en el fondo, son procesos que necesitamos pasar para muchas veces escalar en fe, escalar en fidelidad, escalar en el conocimiento de la palabra, escalar en ese caminar que tenemos que aprender para poder darle ese conocimiento a los demás. Pero que no siempre es fácil, no siempre es fácil. Entonces, hoy vamos a ver que la vida de Jeremías nos muestra a un hombre llamado por Dios, pero también quebrantado, rechazado y probado. No fue un profeta famoso por multitudes, sino por su fidelidad. Entonces, vamos primero, quiero darles un contexto sobre del llamado de Jeremías, quién era Jeremías y su llamado. Jeremías era un sacerdote de Anatot, una tierra del pueblo de Benjamín, ubicada en las cercanías de Jerusalén. Su padre se llamaba Hilcías. Este fue un sumo sacerdote en los tiempos del reinado de Josías. Jeremías creció en una familia temerosa de Dios, que lo instruyó para seguir los principios y ordenanzas del Señor. Entonces ya podemos ver que en él había temor de Dios. Jeremías tenía una vida, no, perdón, Dios eligió a Jeremías incluso antes de nacer. Y vamos a leer Jeremías 1, capítulo 1, versículo 4. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ese fue el llamado del Señor a Jeremías, que nos muestra que el Señor tiene propósito ya para con nosotros desde que nos estamos formando en el vientre de nuestra madre. ¿Conoces tú tu propósito? ¿Cuál será tu propósito? Recuerda que todos no tenemos el mismo propósito para en el reino de Jehová. Otros, muchos tienen el propósito de ser maestros, otros pastores, otros evangelistas, otros benevolencia también, ¿sí? Que ayudan a los demás, otros de escuchar, otros de predicar, otros de evangelizar. Tú te puedes preguntar cuál será tu llamado. Hay veces no lo sabemos. Les cuento que yo no lo sabía, ni siquiera me pasa por aquí cuál era mi propósito. Pero el Señor se encarga en el camino de mostrarte para qué tú eres llamada, así como se lo mostró a Jeremías. Pero Jeremías, como en todos nosotros, le contestó lo siguiente. Dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Siempre ponemos obstáculos cuando sentimos el llamado porque nos da sentimientos de miedo, inseguridad, temor, o a veces simplemente decimos, pero ¿cómo yo? ¿Por qué yo? O a veces hasta lo negamos, decimos, no, yo no creo que yo fui llamada para predicar, yo no creo que fui llamada para consejera, yo no creo que fui llamada para ser pastora. Y ponemos peros también porque decimos, no es que yo no puedo, porque es que yo no hablo bien, yo no me expreso bien, yo no sé toda la Biblia, yo no conozco bien la palabra, no soy educada en teología. Pero fíjense que siempre el Señor no mira nada de eso, el Señor no mira los títulos, el Señor no mira
tus credenciales, el Señor no mira si estás rodeada de pastores o si tienes otro grupo, no, Él siempre llama al que realmente Él ve en su corazón que puede hacer su propósito en ti. Entonces, seguimos. Dios eligió a Jeremías incluso antes de nacer. Dios llamó a Jeremías al ministerio profético, es decir, a anunciar los mensajes divinos cuando aún era bastante joven, quizás con 19 o 20 años, otros dicen que desde los 17 años. Por ello sentía temor de aceptar el llamado, o sea, él sintió miedo, temor, inseguridad, ya que tendría que dirigirse a los ancianos y líderes de la tierra. Imagínense uno tener que pararse enfrente de un rey que no era nada gentil, ¿no? Que mostraba su poder, que creían que él era el que tenía la palabra, ¿no? Que no podía ser contradecido. Tener que ir a parársele a un rey de esos no es cosa fácil. Imagínense nomás que Dios la mandara a usted a pararse enfrente del presidente o del Congreso para que le dijera que el mensaje que él quiere. ¿Cómo usted se sentiría? No es fácil, esa encomienda no estaba nada fácil. Jeremías no se sentía lo suficientemente maduro y sabía que las personas no le darían credibilidad. ¿Cuántos de ustedes se han sentido de que cuando usted a veces habla la palabra no le dan crédito? O sea, no le dan credibilidad, no le... Ah, sí, 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 sí. No, o esta, ay, no, qué artera como lo dice. Ay, no. Sí, o hay mucha gente que tú le tratas de predicar. Ah, sí, hermanita, muchas gracias. Y tú sientes, uno siente cuando la persona sí se ha abierto su corazón o cuando realmente le entra por aquí y le sale por el otro lado. Pero no importa, hermanas, no tenemos que bajar la guardia, de eso se trata, hay que seguir adelante. Miramos cómo Jeremías lo hizo. Dios animó a Jeremías diciéndole que estaría con él y lo protegería. Y vamos a leer capítulo 1, versículo 18. Dice, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. O sea, mire la protección que Dios ya le estaba diciendo que iba a tener. Como columna de hierro. O sea, el hierro es el metal más duro que hay, nada lo puede doblar. Y como un muro de bronce, otro metal bien, bien duro. Contra toda tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. O sea que el Señor estaba blindando a Jeremías. Estaba diciendo, no te preocupes, no te va a pasar absolutamente nada. Pero recuerden que aunque a uno le estén diciendo las cosas, ¿cierto? Hasta que uno no va y como que lo experimenta, allí es cuando que uno realmente dice, ah, ok, sí. A veces dudamos mucho y no tomamos en serio las promesas de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos adueñemos de esas promesas. Tenemos que adueñarnos de esa promesa que Dios le está diciendo a Jeremías. Eso también es para nosotros. Sí, somos pueblo fortificado, columna de hierro. Sí. Eh, Dice que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda tierra, contra todos los reyes. Hermanos, con esta promesa podemos ir y estar confiados que vamos seguros contra lo que venga. Y de eso es que tenemos que creerle. Nuestra fe debe estar puesta en las promesas de Dios, pero realmente reargudirlas, o sea, comérnoslas, mentalizarlas, creerlas, poner toda nuestra fe, verdadera fe en ellas, para que nos sintamos fuertes, en paz y que podamos tener más paz para poder enfrentar las etapas duras que pasamos en el proceso. ¿Sí? En aquel tiempo, el pueblo vivía apartado de Dios.
Acuérdense que estamos hablando de una época en la cual el pueblo judío, bueno, Dios había separado, y le puedo leer aquí. El profeta Jeremías vivió en los últimos días de la desintegración de la nación de Israel. Acertadamente, él fue el último profeta que Dios envió a predicar al reino del sur, formada por las tribus de Judá y Benjamín. Recordemos que después de Salomón, el Señor, o sea, por lo que pasó con Salomón, el Señor dividió el reino para hacerlo más, dividió el reino en el sur y en el norte. Dice, Dios repetidamente había advertido a Israel que detuvieran su comportamiento idólatra, pero ellos no escucharon. Así que separó las 12 tribus en dos, enviando las 10 tribus del norte a cautiverio de los asirios. Luego Dios envió a Jeremías a Judá para darle la última advertencia antes de echarlos de la tierra. La nación, y enviándolos a cautiverio en el reino pagano de Babilonia. Jeremías, un hombre fiel y temeroso de Dios, fue llamado a decirles a Israel que por causa de no arrepentirse de su pecado, su Dios los había apartado y ahora estaba preparado para expulsarlos de la tierra por parte de un rey pagano. Sí, y ese era básicamente el mensaje de Jeremías, que se repite en todo su libro de diferentes maneras, ¿no? Usando un lenguaje duro y crudo, ¿sí? Para advertirles que deben de dejar la idolatría, que deben de obedecer, que se habían olvidado del pacto que habían hecho con los padres, si se acuerdan, el pacto de él. Dice, no hay duda que Jeremías, quien solo tenía, aquí dice 17, como los dije, 17, 18, 19, 20, cuando Dios lo llamó, tenía una gran lucha interna por la suerte de su pueblo. Él también se sentía acongojado por saber lo que le esperaba al pueblo. Y él le suplicó que escucharan. Es conocido como el profeta llorón porque lloró lágrimas de tristeza, no solo porque sabía lo que iba a suceder, sino porque sin importar cuánto se esforzaba, el pueblo no escuchaba. Se esforzaba en predicar la palabra, en decir el mensaje de Dios, en advertirles, en que entraran en razón, pero el pueblo estaba sordo, no escuchaba, no entendía, no hacía caso. Además, no encontró consuelo de parte de nadie. Jeremías vivió en soledad, porque también el Señor le dijo que le prohibió casarse, lo puso en celibato. ¿Por qué? Porque en parte quería que solo se enfocara en la misión que él había preparado para él. Si hubiera tenido esposa, hijos, iba a sufrir más por todo lo que él sabía que iba a pasar. Hermanos, en ese tiempo pasaron enfermedades terribles que les daban a todos, a los niños, a los ancianos. Había mucha perversión, habían sacrificios humanos. Cuando les daban sacrificios humanos a estos ídolos que ellos hacían, estos ídolos paganos. ¿No? Entonces el Señor sabía todo esto y por eso le dijo que tenía que mantenerse en celibato. Así que además de tener la carga del juicio venidero, también debió haberse sentido muy solo, porque no solamente él no tuvo esposa, no tuvo hijos, sino que los amigos también lo dejaron, porque no les agradaba el mensaje que él daba. Él se quedó completamente solo. Entonces, imagínense ustedes tener que estar predicando, ir de misión y no tener a nadie como apoyo que le dé una palabra de aliento. Dios sabía era la mejor manera para Jeremías, porque iba a decirle cómo serían las terribles condiciones en un corto tiempo, con bebés y niños y adultos muriendo de dolorosas enfermedades, con sus cuerpos sin poder ser enterrados y sus cuerpos siendo devorados por las aves. Jeremías, lo pueden leer en Jeremías 16, 3, 4. Obviamente, el pueblo de Israel se había endurecido por los efectos insensibles del pecado, que ya no creían en Dios y tampoco tenían temor de Él. Se había perdido todo temor.
Y eso también lo podemos ver que estamos pasando por eso en esta época, ¿no? Miren que sí, hacemos una comparación, no es que estemos muy lejanos de eso. Hay mucha perversión, hay mucha maldad, muchas cosas que están pasando que uno se queda maravillado con todos los, digámoslo así, asesinatos, matanzas, sí, muertes que pasan ahora, enfermedades que hay que aparecen de un momento a otro, ¿sí? Entonces, podemos decir que también estamos pasando y la gente no está haciendo caso a que el Señor viene pronto, no hace caso a la predicación, no le gusta escuchar cuando uno le comparte la palabra a muchas personas, no todas, pero sí, algunas nos cuestan más que otras. Así que estamos más o menos en las mismas condiciones, diría yo. Hay mucha maldad, mucha perversión. Acuérdense que todo el mundo está bastante congestionado con todo lo que está pasando. Entonces, y de la idolatría podemos decir que sí, que estamos también en lo mismo. Hay muchas maneras. Aquí en Jeremías habla que los dioses de palo, sí, que ellos construían de piedra. Bueno, ahora tenemos otro tipo de dioses, ¿no? Sí, la tecnología, la modernidad, muchas cosas que están pasando que la gente está más metida en eso que realmente buscando el amor de Dios. Los otros profetas de Israel habían sido testigos de algunos logros, al menos por un poco de tiempo, pero Jeremías no. Lo malo de él es que él estuvo predicando o dándole el mensaje de Dios a este pueblo por 40 años y no obtuvo ningún tipo de escucha, no tuvo ningún tipo de de saber de que lo que él estaba diciendo sí estaba siendo escuchado, para nada. Al contrario, siempre fue rechazado. Él estaba hablando a una pared de ladrillos. Sin embargo, sus palabras no fueron desperdiciadas. En cierto sentido, sus palabras eran perlas echadas delante de los cerdos, que estaban trayendo convicción a cada persona que lo escuchaba, aunque se negaran a prestar atención a la advertencia. O sea, algunos escuchaban, pero realmente no les quedaba así como la duda, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que no? No escuchaban lo que realmente tenía de propósito el mensaje. Jeremías trató de hacer que el pueblo comprendiera que el problema de ellos era falta de fe, de confianza y fe en Dios, junto con la falta de temor que hizo que los menospreciaran. Fíjese que son las mismas falencias que tenemos hoy en día. Lo mismo, mire, la falta de fe, la falta de confianza en el Dios, en nuestro Dios, la falta de temor, ¿sí? Y por eso mucha gente menosprecia a Dios. Es muy fácil dejarse llevar por una falsa sensación de seguridad. La gente que tiene dinero se siente segura, la gente que tiene poder se siente segura y no nos podemos ir tan lejos. A veces la gente simplemente por tener una casa, un empleo, pone su seguridad en esas cosas, en un carro, sí, en un título, pero esa no es la verdadera seguridad, son cosas vanas que se pueden perder de un día al otro. Empezamos en una guerra, ¿qué casa va a quedar? ¿Qué carro vamos a usar? ¿No? Son cosas vanas. Ah, me perdí, se me perdió aquí. Ok, especialmente cuando el enfoque no está en Dios. La nación de Israel, al igual que muchas naciones, hoy en día había dejado de colocar a Dios en primer lugar. ¿Será que nosotros hemos dejado de colocar a Dios en primer lugar en esta nación? ¿Mm? Y lo habían reemplazado con dioses falsos, aquellos que no los hacían sentir culpables ni traían convicción de pecado. Claro, para ellos era muy fácil un Dios que no los lleva a reargullir en su corazón, ¿no? No les muestra
lo malo que están haciendo. Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud en Egipto, había realizado milagros delante de ellos e incluso había dividido las aguas del mar a favor de ellos. A pesar de todas estas demostraciones del poder de Dios, regresaron a las falsas prácticas que habían aprendido en Egipto. O sea, volvieron otra vez hacia atrás, volvieron otra vez a caer en lo que habían aprendido en Egipto cuando estaban allá, haciendo incluso votos a la falsa reina del cielo, además de realizar otros ritos y ceremonias que formaban parte de la cultura religiosa egipcia. Dios finalmente los entregó a su idolatría diciendo, así que vayan, cumplan sus promesas y votos a ella. Pueden leerlo en Jeremías 44:25. Jeremías se desanimó. Él se hundió en un lodazal donde muchos creyentes parecen atascarse cuando piensan que sus esfuerzos no están haciendo una diferencia y se está acabando el tiempo. Jeremías se desgastó emocionalmente, incluso hasta el punto de dudar de Dios. Jeremías 15:18. Aunque Dios no había terminado con él, Jeremías 15:19 registra una lección para que cada creyente recuerde cada vez que se sienta solo, inútil, desanimado y cuando esté dudando de su fe. Por tanto, así dijo el Señor, si te conviertes, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Dios les estaba diciendo a Jeremías, vuelve a mí y restauraré el gozo de tu salvación. Estas palabras son similares a las que escribió David cuando él se arrepintió de su pecado con Betsabé en el Salmo 51:12. Esto en cuanto a lo que Dios tenía como propósito que Jeremías proclamara al pueblo de Judá, ¿no? El arrepentimiento y la obediencia y la fidelidad que se convirtieran a él, al Dios que alguna vez había hecho un pacto con sus padres. Pero ahora, ¿qué podemos, qué podemos aprender? ¿Cuál es el mensaje de la vida inspirada en Jeremías? Podemos ver que Jeremías fue llamado a decir la verdad, aunque nadie quisiera escucharla. Vemos que él se frustró, que se puso triste, que lloraba, que se lamentaba, porque a propósito dicen que es el autor del libro de Lamentaciones. Eh, pero él no le importó, él siguió siendo fiel diciendo la verdad. ¿Cuántas veces nosotros nos cuesta a veces enfrentarle a otra persona diciendo la verdad porque sabemos que vamos a tener consecuencias, porque la gente no le gusta estar escuchando a veces lo que realmente es la verdad? Muchas veces en el trabajo las situaciones nos llevan a tener que enfrentar situaciones en la cual la gente prefiere mentir por quedar bien, pero nosotros sabemos que como cristianos siempre tenemos que decir la verdad, aunque no les guste a algunos o aunque a veces nos pueda traer como consecuencia. Dice, pero Jehová está conmigo como poderoso gigante en Jeremías 20:11. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hermanos, esta es otra promesa que el Señor nos dice cuando ante todo siempre decimos la verdad, que estemos dispuestas a estar fieles a la verdad de Él. Entonces podemos estar confiadas de que el Señor está con nosotros en todo momento y que Él estará allí enfrentando, guiándonos y
como poderoso gigante. La segunda cosa que podemos aprender de él es que está bien sentir y expresar dolor. Hermanos y hermanas, ¿es bueno sentir dolor? Claro que sí. Hay que expresar las emociones, hay que sacar las emociones, quedarse con las emociones adentro, no expresarlas, no nos trae buena salud mental ni emocional. Nos afecta y eventualmente afecta a nuestro cuerpo físicamente. Así que no es malo cuando usted sienta frustración, cuando usted se sienta solo, cuando usted sienta que está cansado, que está agotado, porque todos tenemos esos momentos. Todos en alguna situación, en algún momento de nuestro proceso, llámese matrimonio, llámese hijos, llámese trabajo, nos sentimos a veces agotados, cansados, extenuados, que usted está haciendo todo lo que usted puede correctamente, pero usted no ve resultados. Al contrario, usted ve que como que el enemigo se incrementa más cosas van en contra suya. Y usted dice, pero Dios mío, si yo estoy haciendo lo correcto, ¿por qué? Si yo estoy haciendo lo que es, ¿por qué esta persona me hace esto? ¿Por qué me hacen quedar mal así si no están diciendo la verdad y les creen? En cambio, yo estoy diciendo la verdad y no me creen o yo soy la mala del paseo, como decimos en mi país. Pero no, hermanos, no hay que perder la fe, hay que sostenernos y expresar esa angustia, ese dolor. ¿Cuál es lo mejor? Ir al aposento santo, arrodillar, llorar, gritar si usted quiere, ponga una alabanza, hínquese. No, a mí me encanta cuando yo me siento muy frustrada, agobiada. Lo que yo hago sí es, voy a mi aposento, me arrodillo, empiezo a orar y me desahogo. Lloro, lloro todo lo que más puedo. Y la verdad que eso sí me da descanso y como que ya vuelvas, nuevas fuerzas vienen, ¿cierto? El Señor, el Espíritu Santo lo renueva a uno, lo llena de su fortaleza. La tercera cosa que Jeremías nos enseña es, nunca estás solo en tu propósito. Nunca estás solo. Como seres humanos nos sentimos solos, ¿sí? Decimos que estamos solos, pero siempre tenemos que acordarnos que desde el inicio Dios le aseguró su compañía en medio de la adversidad. Y eso es lo que Dios nos dice hoy. O estoy contigo en medio de tu proceso, en medio de tu adversidad, en medio de tu enfermedad, en medio de tu preocupación, en medio de esa situación que te agobia, allí estoy yo, como poderoso gigante. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Jeremías 1:8. Aunque otros te abandonen, no estás solo, yo estoy contigo. El cuarto punto que la vida de Jeremías nos enseña es siempre hay esperanza, incluso en la crisis. No podemos dejar apagar la esperanza. Siempre tenemos que ser positivos, por más que no veamos salida, por más que veamos el túnel bien oscuro, por más que no veamos salida, siempre hay esperanza y se lo digo de todo corazón. Siempre hay esperanza. Hay que pensar en que Dios, aunque no lo veamos, aunque a veces se quede en silencio, aunque a veces no nos hable, aunque a veces no veamos ninguna señal, Dios está trabajando en nuestro proceso. Dios está allí con nosotros, trabajando en nuestro proceso, acompañándonos en nuestro proceso, dándonos esperanza en ese proceso. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal. Jeremías 29:11. Dios siempre tiene un propósito mayor, incluso en los momentos más difíciles. Sí, y se los dice alguien que pasó por una experiencia em, terrible en el trabajo con una jefe que a corto tiempo, o sea,
cortico historia, me hizo la vida de cuadritos. em, la verdad es que no me dejó hacer la posición que yo tenía. No, me humillaba, me ofendía, me minimizaba delante de mis otras colegas, me humilló, que no me hizo, pero yo lloré mucho, sentía tristeza, frustración, no sabía qué hacer, oraba mucho. Hermana, siempre antes de entrar a la escuela me paraba en la puerta y oraba antes de entrar, ¿sí? El Salmo 121, el Salmo 91, Salmo 27, todos yo oraba y oraba. No, hermanos, eso era como entrar a la batalla, pero y no le veía salida porque ella tenía el poder, pero no hay mayor poder que el que tiene Dios. Eso es innegable. Y aunque yo no, mire, esta situación duró 2 años, 2 años. No le veía salida, inclusive ya el último año tomé la decisión de renunciar porque era insoportable. Yo ya no quería ir a trabajar. Todos los días era algo, en nada la satisfacía, todo lo que yo hacía era malo, y siempre ella buscaba la forma de buscar humillarme delante de los demás, tratarme mal, siempre haciéndome quedar mal. Y tomé la decisión de renunciar o se presentó otra oportunidad de aplicar para otra posición. En ese tiempo yo era yo había sido maestra por 6 años, luego está la posición allá de lead teacher, que es como decir la directora, en otras palabras, del centro educativo. Yo era la lead teacher y la persona era mi supervisora, pero había otra posición que se llama case manager. Esa posición es la persona que se encarga de registrar los niños, de buscar las familias, de hablar con las... Es como una trabajadora social, hagan de cuenta eso. Había esa posición que era mucho mayor y, y yo le dije al Señor, pues tengo estas dos ventanas, o renuncio o me voy a presentar a esta posición a ver si quedo, porque tampoco era fijo que quedara. Hermanos, yo me presenté a la posición con decirles que yo me fui para Colombia de vacaciones, pero yo ya había aplicado. Y estando allá me llamaron para la entrevista. Y yo me arrodillé, yo le dije al Señor, Señor, si este es tu propósito, que tú quieres que yo obtenga esto, sácame de allí y me pones donde tú quieras. Si no, es porque me tengo que ir, porque otra cosa tienes afuera para mí. Y hermanos, le hice la entrevista online, así, y a los 3 días me llamaron y me dieron la posición. Y resulta que yo tuve la posición esa y quedé por encima de la persona que me estaba haciendo daño. Y para hacerle el cuento, a ella la sacaron de su posición, la suspendieron, duró tiempo afuera, luego ya regresó, pero ahora tiene una posición más baja de la de supervisora. Y con decirles que nos encontramos ahora. Y yo lo único que hago, la saludo, común y corriente y todo, y es súper amable. Y esas son las cosas que hace el Señor, ¿sí? Mostrarle a veces que los propósitos solo dependen de Él. Él es el que sabe qué es lo que nos conviene, qué es lo que Él quiere para nuestra vida y nos saca de algo que de pronto a veces nosotros nos empeñamos en estar allí, pero que a la final cuando soltamos a veces las cosas, es para bien, es para cosas mayores que el Señor tiene para nosotros en nuestra vida. Así que
La esperanza, como se dice, en una crisis, siempre hay que mantenerla. Yo lo hice. Le dije al Señor que, bueno, aunque lo cuestioné también, ¿no? ¿Por qué, no? Siempre nosotros cuestionamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué me pasa a mí? Si lo estoy haciendo bien, o muéstrame que estoy haciendo mal. También, porque no somos perfectos. Y saben que sí, Él lo hizo. Me mostró muchas fallas, pero es para aprender, es para mejorar, es para evaluarnos, mejorar. Como reflexión final, dice la vida de Jeremías nos enseña que la fidelidad, la honestidad emocional, la confianza en Dios y la esperanza son pilares para vivir con propósito durante nuestro proceso, cualquiera en la que tú estés. Así que yo les invito que si Dios nos ha guardado, Dios no ha guardado silencio, Él está trabajando. Tu proceso no es el final de tu historia, puede ser el comienzo de una nueva. Aunque no sientas, Dios sigue contigo en todo momento. No te rindas en el lugar donde Dios te ha forjado o te ha formado. Si te sientes cansado, frustrado, a punto de rendirte, Dios está allí contigo para levantarte, para decirte que no estás solo y para darte esperanzas en tu proceso. Así que yo las animo a que sigamos adelante, a que nos unamos en esto, por ejemplo, en la oración, que es la fuente de nosotros, ¿sí? En leer la palabra y entenderla, en que si usted se siente solo, busque a su persona vitamina. Siempre todas tenemos una persona vitamina. Búsquela para que le ayude a orar, para que le ayude a entender. A veces necesitamos que otra persona nos dé la palabra, porque a veces nos estamos tan llenos de esa parte emocional, en ese proceso tan difícil que nos toca, que hermanos, necesitamos que otra persona nos diga y nos recuerde, Dios está contigo, Él no te deja, Él es tu escudo, hoy y siempre, Él es tu roca en la cual tú te paras, ¿sí? Así que yo las invito a eso y ese era hoy mi mensaje. Espero que haya sido eh, de ayuda para algunas o de semilla para otras o para otros. Dios me las bendiga y gracias por escuchar.